Guatabampo, Sonora, a 21 de noviembre del 2025. Asunto: determinación de destitución de la regidora étnica Leobarda Humos Zúñiga. Instituto Estatal Electoral del Estado de Sonora presente. María del Rosario Avilés Carlón, en mi carácter de gobernadora étnica tradicional del pueblo Yoreme Mayo de Júpare, Guatabampo, y en ejercicio de las atribuciones que me confieren con fundamento legal en lo establecido en el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y los usos y costumbres y sistemas normativos tradicionales del pueblo Yoreme Mayo, comparezco para emitir lo siguiente. Determinación de destitución. La ciudadana Leobarda Humos Zúñiga fue nombrada regidora étnica de una manera contraria a nuestros usos y costumbres, así como la normatividad de las legislaciones aplicables, toda vez que por medio de una simple propuesta realizada por un supuesto gobernador étnico, el cual no es reconocido por los 8 pueblos mayos que conformamos los 8 gobernadores originarios de nuestra etnia mayo. Este gobernador aispuro se llama Efraín Zúñiga Moroyoki, e incluso como antecedente se tiene la existencia de una sentencia emitida por el H Tribunal Federal Electoral, en el que en sus consideraciones señala claramente que solo existen 2 formas de elección para la regiduría étnica, siendo estas de manera directa e indirecta, lo cual en el caso de la regidora étnica Leobarda Humos Zúñiga fue electa por un reducido número de personas, negando la participación de elegir a la comunidad indígena Yoreme Mayo, violentando con ello la observancia del sistema normativo tradicional, toda vez que no se respetaron nuestros usos y costumbres internos. En los meses recientes se han recibido diversas quejas y se han documentado incumplimientos reiterados de sus funciones, entre ellos la ausencia injustificada a reuniones y ceremonias tradicionales, el incumplimiento en los trabajos de comunidad y la falta de coordinación con las demás autoridades. E incluso llegó al grado de señalar con graves acusaciones sin prueba alguna a nuestros hermanos indígenas de irregularidades a los integrantes del Comité de Administración del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, FAISPIAM, por lo que su parcialidad y ataque directo a nuestros integrantes de la comunidad es un acto que por demás atenta contra nuestros usos y costumbres, aunado que viola la autonomía de los pueblos indígenas al protestar ser regidora de los pueblos mayos, al no realizar las actividades propias de un regidor a favor de nuestras comunidades, pese a las múltiples solicitudes que se le han realizado. Lo anterior trae como consecuencia una grave división entre nuestros integrantes de la comunidad Yoreme Mayo. Esta decisión ha sido avalada por mayoría absoluta de los gobernadores tradicionales indígenas del pueblo Yoreme Mayo, por pérdida total de confianza en la ciudadana Leobarda Humos Zúñiga, conforme a los usos y costumbres de nuestro pueblo. Lo anterior se fundamenta en el artículo 2 constitucional, que en el que se reconoce el derecho de los pueblos indígenas a aplicar sus normas internas, elegir a sus autoridades y ejercer sus formas propias de gobierno, en el que obliga a las autoridades a respetar la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas, así como el convenio 169 de la OIT, en el que reconoce que los pueblos indígenas tienen derecho a decidir sus prioridades y que sus instituciones representativas funcionen conforme a sus propias decisiones, y también reconoce la vigencia de los sistemas normativos indígenas de la Declaración de la ONU,
sobre los derechos de los pueblos indígenas respecto a conservar, fortalecer sus instituciones políticas y con base a nuestros usos y costumbres del pueblo Yoreme Mayo del Júpare Guatabampo. La anterior determinación de destituir a Leobarda Humo Zúñiga como regidora étnica se ha tomado al considerar que ha incumplido en su totalidad con los sistemas normativos internos que rigen nuestros usos y costumbres, ya que con su actuar ha generado la división o conflicto comunitario, así como la pérdida de confianza de las autoridades de la comunidad, por lo que su comportamiento vulneró principios de respeto y armonía. En consecuencia de ello, su permanencia en el cargo afecta el orden tradicional, por lo que se ha decidido separarla del cargo como regidora étnica, por lo que esta determinación tiene carácter definitivo y obligatorio y de validez plena dentro del territorio pueblo Yoreme Mayo de Júpare Guatabampo, Sonora, México, por la dignidad, la autonomía y el orden tradicional de nuestro pueblo mayo. Respetuosamente, 8 gobernadores tradicionales mayos y el pueblo mayo.